Pero si puedes tomar un tiempo para unirte con nosotros, para que empezar este día con una oración, dándole gracias. Nueva Y cuando York, estos arriba. discípulos caminan con Jesús, les es difícil interpretar lo que Jesús está haciendo. Así de que yo sé y declaro en el nombre de Jesús que no estás viendo esta transmisión por mí. Señor, hoy esta mañana la gloria de Dios está aquí en este lugar. No sé si está en el tuyo, pero yo puedo como un manto de Dios. Valesca. Muchas nuevas. Le creo al Señor por cosas nuevas, por nuevos comienzos. Le creo al Señor por nuevos comienzos en tu vida. Y creo al Señor porque el Señor es capaz de hacer cosas poderosas. Aun cuando la gente señala, aun cuando la gente quiere hundirte, aun cuando la gente no cree en ti, ni tu familia, ni tus amigos, el Señor puede levantar tu vida y el Señor te puede sacar adelante. No tengas temor, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. No tengas miedo porque el Señor está contigo. Creemos que el Señor es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacerlo de nuevo cada día. Cada día es un nuevo comienzo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y tú puedes comenzar de nuevo y buscando al Señor puedes acelerarte. Aún puedo decirte esta palabra. Te va a acelerar el Señor tanto que los que creían que estabas muy atrás se van a sorprender, porque te saca el Señor de la fila y te pone adelante. Te saca el Señor de la fila y te pone adelante. Hoy puedo sentir que el Señor te acelera tu milagro. Tu milagro, si has estado orando por un milagro, yo le creo a Dios por el mismo milagro y me pongo de acuerdo contigo para declararlo, para confesar que es el Señor abriendo las puertas de los cielos, dándote fuerzas, mandando ángeles contigo a luchar, mandando ángeles a cubrirte, mandando ángeles, trayendo bendición a tu vida. Te puede acelerar el Señor, porque lo que perdiste hace mucho tiempo, el Señor lo puede traer de nuevo, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento de bendición, a través de un tiempo de alabanza, a través de un tiempo de adoración. El Señor puede desatarlo de nuevo. Puede desatarlo nuevamente. Y me muestra el Señor un tiempo de aceleración para bendición. Un tiempo de aceleración en tu vida espiritual. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Y noche de día viernes. En noche de día viernes quiero reconocer cuánto el Señor se mueve con nosotros y cuánto el Señor trabaja en nuestra vida. En noche de día viernes quiero entender que todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos del Señor. El que necesita de Dios y lo reconoce. El que necesita de Dios y lo acepta, lo reconoce, es la persona que se vuelve sensible. Sensible al Señor. El desarrollo y el avance es importante para todos. En una sociedad que probablemente en muchas áreas se ha desarrollado y ha venido avanzando, en una sociedad donde probablemente vemos el avance tecnológico, donde vemos el avance científico, donde vemos el avance en diferentes áreas de la ciencia. En una sociedad avanzada, probablemente civilizada, no hay que dejar por un lado que tenemos necesidades espirituales. Cada ser humano tiene necesidades espirituales y esas necesidades solo Dios las puede llenar. Oro que el Espíritu Santo toque la vida de muchos y empiece a llenar vacíos espirituales. Le pido a Dios que muchos vacíos se llenen por su presencia en tu vida. Le pido a Dios que muchos vacíos se llenen por su presencia en tu vida. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Y yo sé que en muchos pueblos, en muchas ciudades, a nivel local y probablemente en la sociedad, probablemente a nivel de la sociedad, cada habitante de cada nación necesita de Dios. La necesidad de Dios se siente, la necesidad por las cosas espirituales se siente. Se ve, se palpa la necesidad en las áreas espirituales. Hay gente gimiendo, hay gente necesitada del Señor. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo pues creerán? ¿Cómo creerán
a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Así de que estamos empeñados en esto. Estamos empeñados en traer palabra de Dios, en compartir más y más palabra. Y estamos empeñados en extender más el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios tiene que avanzar. Y tú y yo tenemos que ser gente que ayude a propagar el evangelio del reino de Dios. Es que la necesidad se siente, se palpa, se ve, se siente la necesidad. Se ve, se siente la sed, el hambre por algo que llene el vacío. Y la gente busca la felicidad en algo o en alguien que probablemente no se la va a dar. Probablemente en algo material, la fama, la fortuna. Tal vez buscan la felicidad en algo material y pasajero y no ponen la mirada en las cosas eternas, pero Dios quiere que pongas tu mirada en Él, en el invisible Dios. Dios es espíritu, Él es invisible, pero es real. Como el aire que respiras, que no lo puedes ver con tus ojos seculares. Asimismo, el Padre eterno es invisible y tú tienes necesidad de Él y yo tengo necesidad de Él. Cada vez es necesario que más personas le busquen. Cada vez es necesario que más personas sean alcanzadas. Pero mucha gente se vuelve difícil, dura, y Dios necesita cada vez contratar más servidores, contratar más obreros para su viña. Yo creo que el Señor necesita en cada nación más obreros. Lo hace de forma estratégica y donde uno no se da cuenta probablemente es cuando Dios pone 1 o 2 personas, 3, 5, 10 a servir en ese lugar. Y yo sé que estamos al servicio del Señor y sé que el Señor quiere que su reino avance. Así de que por el avance del reino de Dios es necesario que tú y yo nos levantemos. Estamos, creo, en la recta final de la vida. Estamos, creo yo, en la recta final de la vida. Y en esta recta final probablemente es cuando la humanidad más va a necesitar del Señor. Hoy más que nunca se necesita. Urge que la gente se vuelva a Dios. Dice el Señor, volveos a mí. Si te acercaras al Señor, es capaz de perdonarte. Si te acercaras al Señor, es capaz de tocar tu vida. Él puede cambiar tu lamento en baile. Él puede cambiar tu tristeza en gozo. El Señor es capaz de hacer muchas cosas en tu vida. Y el Señor es capaz de hacer y convertir lo que tú crees que no se puede alcanzar. El Señor es capaz de sacarte de donde estás y ponerte en lugares altos. Así dice la Biblia. Dice el salmista, Él sacó mis pies del lodo cenagoso. Me sacó mi vida del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre roca. Enderezó mis pasos y ahora veo la gloria de Dios. Así de que muchos de ustedes, ahí donde están, tenemos que entender que el Señor es capaz de hacer cosas grandes aún de las personas que tú menos te imaginas. Y es de humildes aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es de humildes aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Alguien dijo que la voluntad de Dios es aceptar el lugar, aceptar el espacio. Y eso es ser humilde. Ser humilde es aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Aceptar el lugar donde Dios te pone. Aceptar el lugar donde Dios te lleva. Aceptar las personas en las cuales Dios quiere moverte y a través de las cuales Dios te quiere mover. Eso es ser humilde y aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Y yo sé que tienes compañeras de trabajo, compañeros de trabajo que no te entienden. Sé que tienes compañeras y compañeros de trabajo que en lugar de ser canal de bendición son oposición a tu vida. Pero a ti te ha puesto el Señor en medio de gente para que vean en ti la gloria de Dios, para que vean en ti el favor de Dios. Así es de que tendrás testimonios grandes que compartir y vas a tener testimonios grandes que compartir. Creo que a las naciones trasciende la voluntad de Dios y muchos de nosotros le hemos creído que el Señor es capaz de conquistar a otras naciones, a otros pueblos. Y dice la Biblia, voy a poner delante de ti gente que no conocías. Gente que no conocías vendrán a ti para bendecirte. Y gente que no conocían vendrán a ti para escuchar de ti un consejo, una palabra.
Le creemos a Dios. Y yo sé que siempre hay algo bueno que hablar del Señor. Siempre hay algo bueno que ministrar. Algo específico que Dios te puede poner en tu corazón para compartir con otros. Si no es así, hay algo general que Dios quiere poner en tu vida para compartir con otros. Es noche de día viernes y le creemos al Señor. Quiero leer en la palabra del Señor una porción de la Biblia, una porción muy importante en la palabra del Señor, y lo voy a leer en el libro de Jonás. Voy a compartir esta pequeña porción en el libro de Jonás, capítulo 1. Y voy a leer los primeros versículos del capítulo 1, porque eso enmarca un llamado. Enmarca el hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios a veces es difícil, pero genera satisfacción, genera agrado al corazón de Dios. Dice el libro de Jonás, capítulo 1, que muchos conocen. Dice: Jonás huye. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Ha subido la maldad de Nínive delante de mí. Pregona contra ella. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo quisiera enfocarme esta noche brevemente en una porción que probablemente golpea muchas veces nuestra vida. La obediencia para hacer y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y un siervo de Dios debe obedecer a Dios antes que a sí mismo, antes que a otras personas. Probablemente las demás personas les cuesta entender el llamado de Dios a tu vida. Probablemente los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, aún tu familia, no querrá y no podrá entender cuando Dios te hable directamente a tu vida. Cuando Dios habla directamente a tu vida, tienes convicción y tienes certeza. Y cuando sabes que es la voz de Dios la que te está hablando, es difícil evadir, es difícil confundirte. Y muchas veces sabemos que el Señor está hablando. En esta porción que leímos, en la vida de Jonás, llega un momento en que el Señor le habla a través de una palabra profética en voz audible, y probablemente dice el Señor: levántate, ve a una ciudad que quiero mandarte y quiero que pregones mi palabra en contra de la ciudad. Cuenta la lectura, cuenta el pasaje bíblico y la historia, que es una ciudad que ha caído en mucho desorden, que ha caído en mucha idolatría, que ha caído en mucho pecado, y eso ha dolido en el corazón de Dios. Y entonces alguien tiene que levantarse, y el Señor levanta la vida de Jonás. Tú conoces la historia, y Jonás, sabiendo que la ciudad es difícil, sabiendo que es difícil pregonar la palabra en esa ciudad, y que no va a llevar una palabra de aliento, una palabra de paz, sino que lleva una palabra de juicio, entonces Jonás dice: ¿sabes qué? Yo mejor huyo, yo mejor me escapo de hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Y trata Jonás de huir, de cumplir su propósito, de cumplir su llamado. Y entonces cuenta el pasaje bíblico que él compra un pasaje, se sube a un barco y trata de ir en contra del sentido, de la dirección que Dios le ha dado. Trata de ir en contra del sentido, y el barco va en sentido contrario, y creo que al subirse al barco lo que hace es cometer un gran error. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer la voz de Dios, porque tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y yo escuché decir esto a una persona muy entregada al Señor. Le leí en un libro esto a una persona muy entregada al Señor, una historia o una biografía de una mujer que probablemente ha sido una mujer que ha conquistado el corazón de Dios, que le ha servido al Señor. Cada vez que voy a subir al púlpito a compartir, a predicar, a orar, dice la mujer: muero 1000 veces a mí mismo. Un servidor del Señor probablemente va a tener que morir muchas veces a su propia voluntad. Va a tener que morir a sus propios deseos. Pero es que cuando le sirves a Dios, de Dios viene la gratificación. De Dios viene la recompensa.
hay opiniones encontradas, porque puede haber probablemente señalamientos y rechazo, pero cuando Dios te manda a hacer algo, es mejor que cumplas con el propósito que Dios te ha encomendado. Será difícil para muchos interpretar cuando Dios te ha hablado, y nosotros le creemos al Señor. Le creemos porque el Señor te puede mover con ciertas personas. Le creo a Dios porque el Señor te puede enviar a ciertas personas. Y creo que el Señor puede moverse a través de tu vida. Yo soy de los que creen que el Señor puede levantar al pobre, al rico. Yo creo que el Señor puede levantar un grande, un pequeño. De hecho, es especialista en levantar a las personas que menos tú crees. Sí, lo vil y lo menospreciado. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los grandes. En medio de lo que Dios te ha dado, en medio de tu profesión, en medio del talento que tienes, en medio del don que Dios te está dando, el Señor te está levantando para algo grande, para algo poderoso. No dejes pasar el tiempo para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. No dejes pasar el tiempo para que Dios te use en algún área de tu vida. Algo Dios te ha dado. Un don, un ministerio, probablemente un llamado. Dios te ha puesto una gracia y creo que es el tiempo en que la humanidad tiene más necesidad. Yo creo que es el tiempo en que la humanidad tiene tanta necesidad de Dios que Dios va a empezar a usar a muchos. Porque estamos en el último tiempo, estamos en la recta final, en los días finales de nuestra humanidad. Y hoy es cuando Dios necesita hombres de valor, mujeres valientes, mujeres atrevidas que le digan amén al Señor. Tanta oposición, tanta lucha no es por gusto. Es porque el Señor te ha levantado y es porque el Señor conoce tu corazón y es porque el Señor quiere usarte más y más. Así de que renuncia a las voces del enemigo, renuncia a las voces de la gente y escucha la voz de Dios. Escucha al Señor llamándote y dile amén. ¿Sabes qué es una satisfacción cuando Dios te llama a servirle? ¿Sabes qué es una satisfacción cuando le puedes servir de corazón al Señor? Sin intereses mezquinos, sin malas intenciones, sin competencias deshonestas, simplemente diciéndole amén a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en medio de un mundo donde los valores se están perdiendo, en medio de un mundo donde la gente está perdiendo los principios y los valores cristianos, hoy es cuando más se necesita del Señor. Hoy es cuando más necesitamos gente valiente, guerreros del Señor que se paren en la brecha y que digan, ¿sabes qué? Me levanto a favor del reino de Dios. Me levanto a favor del evangelio del Señor Jesús. Alguien tiene que ser tocado a través de tu vida. Alguien tiene que ser alcanzado a través de tu vida. Ministrado por una palabra. Ministrado a través de una oración. Ministrado a través de diferentes maneras. Oro a Dios que te dé el discernimiento para que puedas entender. Hoy es cuando más el Señor necesita obreros en la viña. Es más, no te enojes si ves que alguien se levanta, porque si tú no te levantas, las piedras hablarán. Si tú no hablas, las piedras hablarán. Va a llegar un momento en que vas a ver levantarse a alguien porque tú no has hablado, porque tú probablemente guardaste silencio. Con tanta bendición que Dios te ha dado, con tanta bendición que Dios te ha dado y tantos testimonios, bien puedes compartir del amor de Dios. Con tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida, bien puedes compartir del amor de Dios, porque ya no eres lo que antes fuiste, porque ya no eres lo que eras hace un año, hace 6 meses, hace un mes. Dios ha cambiado tu vida. Es tiempo de compartir del amor de Dios. Es tiempo de compartir de la gracia del Señor Jesús. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos la sociedad necesita obreros del reino de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Se puso probablemente triste, compasivo, y se puso triste por una razón, porque caminaban como ovejas que no tienen pastor. Hoy me estoy dando cuenta tanta necesidad alrededor de nosotros. Hoy me doy cuenta tanta necesidad alrededor de nosotros.
Todos necesitamos de Dios. La gente que tú menos crees probablemente anda ahogándose en su corazón por una necesidad, con ataduras espirituales, con sus corazones rotos. Probablemente en tu trabajo vas a ver personas que necesitan mucho del Señor. Dios va a poner personas y Dios te va a dar el sentir de la gente que necesita algo, una palabra, una oración. Yo quiero que te unas a un grupo de personas, a la iglesia. Quiero que te unas a un grupo de personas con visión espiritual. Únete a un grupo de personas con visión espiritual. Apoya. Haz que el Evangelio de Dios avance. Ayuda a que el Evangelio de Dios avance. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque caminaban y se movían como ovejas que no tienen pastor. Es decir, sin dirección. Se movían sin dirección. No con una visión meramente material. Sin dirección. Ofuscados y probablemente perdidos. Yo sé que todos necesitamos que alguien nos vaya dirigiendo en algún momento de nuestra vida. Sé que todos necesitamos que alguien en la vida vaya siendo usado por Dios para ayudar. Y Jonás tuvo un poquito de temor. ¿Qué digo poquito? Tuvo miedo a moverse. Como nosotros tenemos a veces miedo a movernos espiritualmente, Jonás también tuvo miedo a moverse espiritualmente. Y no porque no tuviera una palabra, sino porque sabía que el medio donde se iba a desempeñar, sabía que el medio donde se iba a mover era un medio difícil, era un medio duro, era un medio en el que se movía probablemente mucha apostasía, mucho pecado, probablemente mucha oposición y probablemente delincuencia o probablemente muchas cosas malas. Una ciudad muy perdida. Hoy por hoy vemos ciudades perdidas. Hoy por hoy vemos ciudades que están llenas de mucho paganismo. En medio de una ciudad llena de mucho paganismo, en medio de una ciudad llena de mucha idolatría, probablemente la gente anda sin dirección, la gente anda sin rumbo, y tú y yo podemos ser gente que ayude a darles una luz. Tú y yo probablemente podemos ser herramientas de Dios. Pero Jonás empezó a huir de la voluntad de Dios. Jonás empezó a huir de hacer la voluntad de Dios. Hace un par de años sentí el llamado de Dios a renunciar a mi trabajo, a renunciar a algunas posesiones para moverme a algún lugar donde Dios probablemente quería llevarme. Fue duro renunciar a una posición, fue duro renunciar a una función, y quiero testificarte que probablemente cuando Dios te habla, mucha gente no va a estar de acuerdo, vas a encontrar muchas opiniones difíciles, opiniones encontradas, y no vas a entender que probablemente esto no significa una democracia. Probablemente cuando oyes la voz de Dios no tienes que esperar que sea una democracia donde todos estén de acuerdo, donde la mayoría manda. Cuando oyes la voz de Dios vas a tener que atender un solo llamado, una sola voz, la voz de Dios. Escuché mucha gente criticarme aún, señalarme por probablemente haber dejado una función, una posición, pero me es una bendición hacer la voluntad de Dios. Me es una bendición servirle al Señor, y me es una bendición poder ser útil para el reino de Dios. Probablemente de todo corazón queremos hacer algo a favor del reino de Dios. Ha sido una carga para mí poder escuchar muchas personas estar en contra, pero escuchando la voz de Dios sé que podemos superar muchas cosas. A veces nos preocupamos por el qué dirán, o por lo que va a pasar, o por lo que me puede suceder. Yo puedo ver a Jonás, un hombre llamado de Dios, y puedo ver a Jonás querer moverse haciendo la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo escuchando las voces ajenas, probablemente viendo el ambiente donde se iba a mover. Yo puedo declarar en el nombre de Jesús que cuando oyes la voz de Dios, cuando haces la voluntad de Dios, hay paz en tu corazón, hay satisfacción en tu vida. No huyas de la voluntad de Dios. No huyas de hacer y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Hay muchas personas que están huyendo, no están atendiendo al llamado de Dios, a la voz de Dios, y probablemente están sirviendo de obstáculo. Probablemente están deteniendo el avance del reino de Dios. En lo poco
o en lo mucho tendrás que hacer algo por el Señor. En lo poco o en lo mucho tendrás que moverte en fe. Yo quiero hacerte un reto espiritual a que le digas amén al llamado de Dios, amén al propósito de Dios en tu vida. Aún así cueste, aún así la gente esté en contra y aún así tengas que dejar tus propios deseos, tu propia voluntad, y quiero que le digas amén a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tendrá cuidado de ti, Dios tendrá cuidado de los tuyos, Dios dará recompensa a tu vida. Uno de los discípulos le preguntó a Jesús, al maestro, y le dijo: Maestro, ¿qué recompensa tendrán aquellos que prediquen tu palabra, que hayan dejado casa, familia, hermanos, amigos, padres, hijos? ¿Qué recompensa tendrán? Jesús dijo: habrá recompensa para aquellos que dejen todo eso por servirme. Y creyéndole al Señor, yo puedo entender, aún dejando un trabajo, una posición, una función especial, aún dejando probablemente una familia, aún dejando probablemente tu lugar de vivienda, aún probablemente dejando tus posesiones, sé que el Señor podrá recompensar la vida de aquellos que le digan amén al propósito de Dios. Hoy por hoy la gente necesita el Evangelio, la gente necesita los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hoy por hoy la gente necesita que escuchar palabra de Dios, escuchar palabra de vida, palabra de fe, palabras de vida eterna. Y creemos que el Señor puede obrar en nuestra vida. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros, se mueve en nosotros y a través de nosotros, a través de tu vida. Sabemos que el Espíritu de Dios se mueve en ti y será como un río fluyendo en tu vida. Una vez que empieces a fluir en ese río, ya no dependerá de ti, dependerá del Señor. Sonríele a la gente, dale una palabra de vida a la gente. Tienes que ser un servidor de Dios, tienes que ser alguien que se mueva y Dios depositará poder en tu vida. Esta es la promesa del Señor. Recibiréis poder, recibiréis gracia, recibiréis gracia cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sé que el Espíritu Santo viene, y sé que el Espíritu Santo se mueve, sé que el Espíritu Santo ministra tu vida, sé que el Espíritu, y tienes tantos testimonios y tienes cómo darle gracias a Dios, pero sabemos que el Señor se mueve y dice: me seréis testigos. ¿Para qué da poder? ¿Para qué ministra nuestra vida? Para ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, a nivel local, me seréis testigos en Judea, afuera de la ciudad, me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Probablemente el Señor ha abierto una oportunidad para que muchos se muevan como misioneros. Misioneros probablemente en diferentes áreas y en diferentes ciudades. Dios escoge el lugar donde te quiere llevar. Dios escoge el lugar donde quieres que te muevas. Y tú puedes ser un misionero allí donde estás. A nivel local o a nivel internacional, las naciones tienen que ser alcanzadas. Dice la palabra: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Probablemente hoy por hoy hemos dejado por un lado las iglesias, la función del misionero, pero es importante entender que todos en esta vida somos peregrinos. Los que servimos al Señor vamos de paso por este mundo. Y cuando estamos de paso por este mundo, quiere Dios que ayudemos a que el reino de Dios avance hasta lo último de la tierra. Cada ciudad donde el Evangelio ha llegado también ha requerido un esfuerzo, un trabajo por parte de aquellas personas que decidieron decirle amén al Señor. Un trabajo. Ahí en tu ciudad hay héroes espirituales que le han dicho amén al Señor. Hombres de valor, mujeres valientes que le han dicho amén al Señor, que en vez de proclamar desgracia, maldición, desorden, han querido decir amén a los principios del reino de Dios. Compartamos los principios del reino de Dios. Hagamos algo porque el reino de Dios avance. Cada ciudad donde el Evangelio ha llegado ha requerido esfuerzo, ha requerido trabajo y esfuerzo, experiencias de diferente índole, pero más que todo, el amén de personas sensibles que han dicho: sí, Señor, te serviré. Oímos aquel coro que dijo: estoy listo,
si Él me llama a su viña a trabajar. Y se comprometen en el coro y cantamos y decimos, allí estaré en la viña, siempre trabajando, siempre en la viña del Señor. La viña del Señor es grande. En todo el mundo se necesita de la palabra del Señor y siempre vamos a encontrar un poco de rechazo al mensaje, un poco de oposición al mensaje. Probablemente vamos a encontrar cuestionamiento. Si es que lo primero que alguien encuentra cuando va a una ciudad, cuando va a un lugar, cuando va a ciertas personas, lo primero que encuentras es oposición, cuestionamiento. Cuestionan el mensaje y te cuestionan a ti. Nosotros los ministros estamos acostumbrados a que cuestionen el mensaje y te cuestionen a ti. Y si tú le quieres servir al Señor, tienes que ir preparado para que la gente cuestione tu mensaje y también cuestione tu vida. Cuestionan al mensaje, cuestionan al mensajero. Yo creo que Jonás tenía ese temor, que cuestionaran el mensaje y que cuestionaran su vida. Pero más que todo, sabía el sufrimiento que le esperaba por levantarse en fe, por hacer algo por el Señor. Qué raro que cuando quieres hacer algo por el Señor, más oposición viene a tu vida. No es raro. Tú dices que es raro que cuando más le quiero servir al Señor, más el enemigo se levanta contra mí. No es raro. Es que el enemigo quiere ser tropiezo a tu vida. Es que el enemigo sabe que tienes una palabra de Dios. Es que el enemigo sabe que tienes un don que Dios te ha dado. El enemigo sabe que Dios te ha hecho un llamado, te ha dado un ministerio y por eso quiere detenerte, hacerte tropezar o probablemente hacer que reclames. Pero hoy por hoy estamos conscientes de eso y eso es el ABC, los primeros pasos. Y ahora entiendo por qué Jonás tenía temor de ir y llevar una palabra. Sí, porque había un pueblo esperándolo, tal vez con garrotes, tal vez con piedras, en aquellos días, tal vez agresivos, pero sé que el Señor le iba a dar la victoria. Jonás escapa, trata de huir, pero llega un momento, tú conoces la historia, el barco va a hundirse, lo tiran a la mar, el pez se lo traga y cuando el pez se lo traga está en el estómago del pez durante un par de días y después va el pez, lo regresa a la ciudad y lo vomita en la ciudad de Nínive, como queriendo decir, no te me escapas. Tú conoces la historia, pero los cristianos, los que quieren servir al Señor, los que le dicen amén al Señor, tienen que sobreponerse a la oposición, tienen que sobreponerse a tu propia voluntad, a tus propios deseos. Y tienes que decirle amén al Señor. Mucha gente probablemente ha abortado el llamado de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque se han opuesto, porque han querido huir de la voluntad de Dios. Mucha gente probablemente ha abortado el llamado de Dios por paradigmas, pensamientos o sentimientos que están probablemente bien disfrazados como que vinieran de Dios. Pero al final terminan siendo solo excusas para servir al Señor, para ayudar a que el Evangelio de Dios avance. Somos importantes en el reino de Dios. Somos importantes en el reino de Dios, capaces de producir cambios cuando Dios viene a tu vida. Esa es la palabra de Dios cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre tu vida el Espíritu Santo. No será de ti. La Biblia dice, abre tu boca. Y el Señor dice, yo la llenaré. Muévete, pon manos sobre los enfermos, ellos sanarán por el poder de Dios a través de tu vida. Yo quiero animarte y quiero encargarte esta noche de día viernes, no pares de hacer la voluntad de Dios, no pares de apoyar el reino de Dios. Pon tu granito de arena, ayuda en alguna otra área, algo importante puedes hacer para que el reino de Dios avance. Dice la Biblia que somos la sal de este mundo. En el buen sentido de la palabra, Jesús dijo a los discípulos, ustedes son la sal de este mundo. Es decir, le dan sazón a este mundo. Si la sal se deshiciere, si la sal se desvaneciere, ¿de dónde adquiriría la comida su sazón? Dice el Señor, ustedes son como esa sal que puede ser capaz de darle sabor a esta tierra. En algún otro pasaje Jesús dijo, ustedes son como la luz. Una luz se pone arriba de la casa para que ilumine todo y no se pone debajo de la cama. Como queriendo decir el Señor, vamos, levántense, hagan algo y entiendan que no es por ustedes, no es de ustedes, es el poder de Dios moviéndose en nuestra vida. Alguien probablemente quiera cuestionar tu vida y decirte, tú no puedes. Tú no eres llamado,
Pero yo puedo decir en el nombre del Señor, si lo haces con decentemente y en orden, bien puedes ayudar a que el reino de Dios avance. La Biblia enseña y dice, háganlo todo decentemente y en orden. No importando el don que tengas, no importando el ministerio que Dios te haya dado, no importando el talento o el don que Dios te haya dado, la operación que Dios te ha encargado de hacer en este mundo, tú eres importante en el reino de Dios. Y si tú eres parte de una iglesia, si tú eres parte de una congregación, tú eres importante para llevar el evangelio del reino de Dios. Es necesario hoy en nuestros días que nos levantemos en una ola de evangelización. Es necesario que nos levantemos en una ola de evangelismo. Después de una pandemia donde la iglesia quedó mermada, quedó probablemente tocada, quedó probablemente debilitada en áreas espirituales, es necesario, dice el Señor, que te levantes y que colabores, que ayudes a expandir el reino de Dios. Pon tu granito de arena. Tenemos que tener un respeto al mensaje y un respeto al mensajero. Más que todo, un respeto al dueño del mensaje. Tú y yo somos colaboradores nada más en el reino de Dios. Queremos ser colaboradores del reino de Dios. Quiero leer esta porción en la Biblia. Dice el Señor Jesús en el libro de Lucas: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan enfrente, lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor le dio a los discípulos una autoridad espiritual. Cuando te mueves en el Señor, Él te da una autoridad espiritual. Y cuando te mueves en el Señor, Él te cubre, Él te guarda. Aún se puede levantar el brujo más fuerte, la bruja más fuerte, pero si te has levantado con la voz de Dios, si te has levantado por el llamado de Dios, no temas porque Dios está contigo. No temas porque el Señor está contigo. Se puede levantar gente haciendo cosas malas en contra tuya. Se puede